que era la parte del pulso triangular, y nos faltó ya nada más la última parte donde pues, había que hacer multiplicación término a término del desarrollo que habíamos hecho, reducir y pues tratar de expresar lo que queda lo más compacto que se pueda. Entonces voy a compartir de una vez la pantalla, la cámara para ver cómo quedó el resultado. Entonces, permítanme. Me indican por favor que ya se vea mi escritorio en pantalla. Ahorita ya está la cámara. Sí, ya se ve la cámara. Muy bien, gracias. Entonces, me acomodo las hojas. Entonces, esto fue lo último que realizamos, que fue hasta aquí. Empezamos a hacer ya la evaluación de las integrales. Empezamos a hacer una reducción y orden de los términos, hasta llegar al momento en el que pues ya nada más faltaba hacer la multiplicación término a término de los factores que teníamos de manera externa en cada uno de ellos. Entonces, ahorita ya para no tardarnos tanto, incluso hasta ya le había puesto la fecha aquí, lo hice después. Ya nada más hice la multiplicación término a término. Por ejemplo, aquí sería menos 1 sobre S por E a la menos 2S, porque pues 1/2 por menos 2S, pues da menos 1 sobre S nada más. Entonces, así fui haciendo la multiplicación término a término. 1/2 por menos 1 sobre S cuadrada a la menos 2S, pues menos 1 sobre 2S cuadrada a la menos 2S, etcétera, ¿no? Y así, término a término. Una vez que hice término a término, pues ya observé, o me puse a observar cuáles podrían reducirse. Entonces aquí lo puse con línea recta acá abajo con rojo, es 2 sobre S por E a la menos 4S. Y acá también tengo menos 2 sobre S, E a la menos 4S, es decir, mismo término, signo contrario, pues se hacen 0. Como comúnmente decimos, los eliminamos, ¿no? Los reducimos a 0. Luego los que tienen acá abajo como onduladito, también en rojo, estos, si se fijan es menos 1 sobre S, E a la menos 2S, este es el mismo término y también negativo, entonces sería menos 2 sobre S, ¿verdad? Si lo sumo. Y acá tengo el 2 sobre S, o sea, este sería positivo, entonces entre estos tres, al sumarlos, pues me va a dar 0, entonces también ya no los voy a tomar en cuenta. Y de los que restan, los que puedo juntar son estos, miren, este que tiene como rayas punteadas abajo, que es el mismo término de acá, entonces quedaría menos 1/2, menos 1/2, pues me quedaría un 1, ¿verdad? 1 sobre S cuadrada y a la menos 2S, que es el término que tengo acá. Entonces, el término que me sobra es 1 sobre 2S cuadrada, aquí lo puse, luego menos 1 sobre S cuadrada E a la menos 2S. Si observan, ese término no está, es el resultado de esto que les digo, ¿verdad? Menos 1/2 más menos 1/2, pues me da menos 1, aquí está. Menos 1 sobre S cuadrada. Y el resto, pues es el que está aquí, 1 sobre 2S cuadrada a la menos 4S. Aquí ya pudiéramos dejarla, sin ningún problema, ya pudiéramos tenerla hasta ahí. Sin embargo, pues se observa que tienen en común la S cuadrada, entonces saqué como factor común 1 sobre S cuadrada, y entonces esto va a ser igual a 1/2 menos E a la menos 2S más 1/2 de E a la menos 4S. Nada más para factorizarlo, pero, insisto, si lo dejan, por ejemplo, así, pues es más que suficiente, ¿no? Y ahí nada más se reduce un poquito y ya no tanto. Entonces, eso fue lo que nos faltó, nada más hacer multiplicación término a término, ver qué elementos puedo reducir, con cuáles puedo agrupar y cómo quedaría después la expresión y con algo de factorización. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Creo que no. Bien, entonces nada más me indican si necesitan tiempo para anotarlo y poder continuar. Sí, denos poquito tiempo. Sí, entonces me indican ahorita cuando ya lo terminen, por favor.
Listo, profe. Bien, no sé si alguien más necesite todavía tiempo para terminar de anotar, sino ya para continuar. Bien, entonces si nadie indica lo contrario, vamos a continuar. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la parte de los ejemplos, creo que son suficientes. Vimos tanto funciones que podríamos encontrar en las tablas como funciones que no podemos encontrar en las tablas y cómo se haría el desarrollo de las mismas. Entonces, ahora lo que sigue, déjenme, pongo las diapositivas. Lo que sigue es ver algunas propiedades, ya que nos puede ahorrar mucha álgebra, mucho desarrollo algebraico, ¿no? Sí, propiedades. Entonces, eso es lo que sigue. Vamos a ver propiedades de la transformada de Laplace. Obviamente vamos a ver las más útiles. Hay muchas, pero si nos ponemos a ver solamente transformada de Laplace, pues nos vamos. Entonces, la primera que vamos a ver es la linealidad, y ya habíamos visto que es una transformación lineal, entonces no cumple con que los operadores aditivo y homogéneo se puedan aplicar a la misma. Como ejemplo, ya no tenemos aquí la clásica O que le poníamos en la unidad pasada, que era un operador. Ya vimos que ese operador puede ser la integral, la derivada, en este caso pues también puede ser la transformada de Laplace. Cuando yo quiera obtener la transformada de Laplace de la suma de dos funciones, bueno, dos o más, ¿verdad? En este caso pues, se ponen dos, pero pueden ser más. El principio de superposición pues me dice que yo puedo aplicarle el operador por separado a cada una de mis funciones. Si ese resultado es el mismo, entonces pues se puede, ¿verdad? Es porque es lineal. El otro operador, el que me indica, pues es el aditivo, es el homogéneo, que si yo tengo un factor de multiplicación, una constante que pertenece y es elemento de los números reales, multiplicando a mi función, entonces yo debo de poder sacar como un factor ese coeficiente que está multiplicando mi función y primero sacar la transformada de Laplace de mi función y posteriormente hacer la multiplicación. Si se cumple con estos dos, entonces estamos cumpliendo con el principio de superposición. Por lo tanto, cuando yo tengo una señal compuesta por dos funciones y que además cada función esté multiplicada por un escalar o una constante elemento de los números reales, yo pueda tanto separar o quitar de la transformada sus respectivas constantes y aplicarle por separado la transformada de Laplace a cada uno de ellos. Entonces, de tal manera que, pues ese factor de multiplicación me queda multiplicando mi señal ya en Laplace, ¿verdad? O sea, lo que vimos tanto en los señales o sistemas en tiempo continuo y en tiempo discreto, lo seguimos aplicando aquí, nada más que el operador ya es un operador ya definido, que ya lo hemos visto, que es el operador de Laplace, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? De mi parte, no. Bien, nada más me indican si están tomando nota para esperarme y si no para avanzar, por favor. Sí, profe, espera un momentito. Su profe, denos un minuto. Sí, ustedes me indican, por favor, cuando ya lo tengan.
Ya, profe, puede continuar. Bien, ¿alguien más que le haga falta un tiempo? Bien, si nadie indica lo contrario, entonces continuamos y pues lo que sigue son realizar ejemplos de cómo le vamos a hacer con esto, ¿verdad? Entonces, si gustan anotarlo para ahorita cambiarme la cámara y hacer el desarrollo de los ejemplos de la propiedad de Laplace, en este caso la linealidad, que es la primera que estamos viendo. Los anotan por favor y me dicen cuando ya están listos para cambiar la cámara y realizarlos. Yo ya acabé, profe. Me indican si alguien todavía necesita más tiempo. Unos segundos, profe, ya estoy con la última. Sí, está bien. Listo, profe, muchas gracias. Sí, de nada, alguien más que necesite tiempo para anotarlo. Lo que si no les dije, tengan a la mano ahorita sus tablas, por favor, las vamos a utilizar. Entonces, déjenme quito la presentación y pongo otra vez la cámara. Listo. Entonces, pues, tenemos aquí el ejercicio 1. Ejemplos, linealidad. F de t igual a 11 más 5 por e a la 4t menos 6 seno de 2t. Entonces, aquí vamos a hacer lo que sigue. Miren. Ahorita nos piden, o lo que queremos, o lo que pretendo yo también, es que sepan utilizar las propiedades. No que si sabemos o no obtener la transformada de Laplace de esto. Con lo que vimos, deberíamos de ser capaces de obtenerla. Pero lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad y a cada una de ellas buscarla en la tabla y obtenerla, o sea, sacarla de ahí para utilizarla, porque ahorita el objetivo es que sepamos utilizar las propiedades, no si sabemos o no aplicar el operador de Laplace, que eso ya lo vimos ahorita incluso en esta misma sesión, en el último ejemplo, ¿no? Ya por determinar, vimos 5 ejemplos de eso. Entonces, también es una manera de que sepamos que cuando tenemos por separado una función, al estar separado, yo puedo buscar en las tablas si es que mi función ya existe, y si existe, pues ya nada más las utilizo, ¿sale? En este caso, porque lo que pretendo es linealidad. Si nos pidieran que aplicáramos el operador de Laplace para encontrar la expresión en S de esta señal, ahí sí, la separamos por términos y a cada término le aplicamos el operador de Laplace, ¿sale? Pero ahorita lo que se pretende es que veamos las propiedades. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. No vamos a calcularla ahorita, la vamos a indicar, la vamos a separar, la vamos a buscar en las tablas, los vamos a anotar y ahí sí, ya después de eso, vemos si hay la posibilidad o no de hacer una posible reducción, ¿sale? Entonces, vamos a indicarla. Lo primero que nos dice la propiedad es que
pues yo puedo aplicar el operador a cada uno de los términos. Entonces vamos a hacer eso enseguida. Cuando yo quiera obtener mi función de Laplace de toda esa señal que es f de t, lo que necesito hacer es aplicar el operador de Laplace. Obviamente ahorita no lo voy a indicar como integral. Les digo, el objetivo no es hacerlo a mano, sino ver la separación por medio de la propiedad. Entonces, tengo que aplicarle el operador a cada uno de los términos. Entonces, aplicarle el operador de Laplace al 11. Tengo que aplicarle el operador de Laplace al siguiente término, que es 5 por e a la 4t. Soy yo muy político eso de, bueno, ya lo puse 4t. Menos la transformada de Laplace de 6 por el seno de 2t. Y aquí no me alcanzó. Puse la llave que cierra acá. Pero bueno, el chiste es que son los tres términos. Entonces, si yo sigo aplicando esto, quiere decir que puedo sacar esas constantes, el 6, el 5 e incluso el 11. Entonces, ¿cómo quedaría? Esto sería igual a 11 de la transformada de Laplace, ¿de qué? Pues del 1. 11 por 1 da 11. Más 5 veces la transformada de la 4 menos 6 veces la transformada de Laplace del seno de 2t. ¿Sale? Entonces, aquí estoy aplicando el teorema, perdón, la propiedad de la linealidad, donde separo el operador en varios términos y además tengo de la parte externa las constantes que los multiplican a cada uno de esos términos, ¿sí? Entonces, ¿dudas, preguntas hasta ahí? No, profe, de mi parte no. Bien, entonces, ahora lo que sigue es encontrar o determinar, digo encontrar porque vamos a utilizar las tablas, cuál es la transformada de Laplace de cada uno de esos términos. Entonces, si nosotros los viéramos por separado, como un primer ejemplo para que se entienda de dónde sale todo, pues entonces yo lo que necesito es sacar la transformada de Laplace del 1 para esto nos vamos a ir a las tablas, ¿verdad? Y dijimos que pueden ser variadas, pero ese 1 en realidad dijimos que algunos la traían como 1 de t, como u de t, o sea, es el escalón básicamente, ¿verdad? Antes del 0 vale 0 y después vale 1. Entonces lo pueden encontrar como 1 de t, 1 de k, 1 de kn, 1 de kt, o simplemente un 1, o simplemente puede decir escalón unitario, o u de t. Entonces nosotros observamos cuánto vale su transformada de Laplace, y el del 1 vale 1 sobre s. Entonces, ese es el que vamos a anotar. 1 sobre s. ¿Sale? Y así nos vamos con el otro término. Ahorita los voy a poner por separado para que se entienda de dónde está saliendo todo. Entonces, ahora vemos cuál es la transformada de Laplace de e a la 4t. Si, por favor, búsquenlo en las tablas y me dicen cuánto es. Obviamente no se lo van a encontrar exactamente con el 4, sino con alguna constante, e a la at o e a la alfa t, etcétera, ¿no? Pero tiene que ser e elevado a un exponente positivo con una constante y el tiempo. Búsquenla, por favor, y me dicen cuánto es.
¿Cuánto les da? ¿Cuánto vale? Es 1 entre S menos 4. Así es. Entonces, estaríamos usando. Déjenme también lo pongo aquí en mis tablas. Sería, ay, aquí está. La que tenemos es E a la menos AT. Entonces, como aquí tenemos el 4, aquí dice que es 1 sobre S más A. Entonces el menos A para mí vale 4, ¿verdad? Entonces, bueno, más bien sería menos 4, por eso dice S más alfa, entonces sería S menos 4, ¿sí? Entonces, es correcto lo que me indican, sería 1 entre S menos 4, ¿sale? Y nos faltaría el último término, que sería aplicarle la transformada de Laplace al seno de 2t. También igual, lo buscan por favor en las tablas y me dicen cuánto les da. Sería 2 entre T cuadrada más 2 más 4 se puede decir. Sí, nada más que no esté. Recuerden que lo que estamos quitando a la transformada es el tiempo y Sí, estamos ese, perdón. buscando la variable. Ajá. ¿Sale? Sí, nada más ahí para que no se equivoquen al momento de pasarla, que es, digamos que un tanto común, ¿verdad? Pero pues para evitarlo. Entonces sí, efectivamente sería la transformada del seno de omega t, obviamente omega valdría 2, su transformada es omega entre S cuadrada más omega cuadrada, entonces sería 2 entre S cuadrada más 4. Efectivamente, entonces sería 2 entre S cuadrada más 4. Este es el omega cuadrada, este es solamente el omega, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? ¿Es de la de b sobre s cuadrada más b cuadrada? Pues otra. Puede cambiar la variable, pero típicamente es omega. Recuerden que es la componente de la frecuencia del argumento de la señal senoidal, así como lo hemos visto en la unidad anterior, tanto en la teoría como en la práctica, ¿verdad? En el software. Ya como lo expresa la tabla que encontraron, ya es diferente. O sea, sería esta, mira. O sea, tú tienes que ver que sea la misma forma, seno de omega t. Si tiene A, B o lo que sea, puede variar según la tabla, pero para nosotros en señales y sistemas, pues el coeficiente del argumento que acompaña el tiempo, para nosotros sabemos que es la omega, ¿sale? Pero puede ser lo que sea, y entonces la transformada es omega entre S cuadrada más omega cuadrada. Omega para nosotros vale 2, entonces 2 entre S cuadrada más 4. No sé si eso te referías con la duda. Sí, sí. Sí, ya vi. Sí, o sea, la forma en que las muestren es que si, por ejemplo, si van por eso yo les decía que las tablas de preferencia las tomaran de libros de análisis de señales y sistemas, de procesamiento digital, de procesamiento de señales, perdón, o de control, porque para lo que nosotros lo aplicamos, pues sabemos perfectamente que esa es la frecuencia angular. Si lo toman, perdón, de un libro de solamente matemáticas que no tenga ninguna aplicación, pues puede contener cualquier otra variable sin ningún problema, porque no le dan el significado, o sea, sí es el significado que tenemos nosotros, pero
en términos prácticos, pues puede ser cualquier literal la que acompañe al tiempo. O sea, no hay problema, ¿sale? Pero normalmente se la van a encontrar como omega. Bien, entonces, pues ahora, ¿qué sigue? Pues expresar todo, ¿verdad? Ya de manera continua. Aquí los puse por separado precisamente para ir viendo, pues, cómo obtuvimos cada pedacito bueno, más bien cada término, la transformada de cada uno de los términos. Pero este paso se puede omitir si directamente sustituyo acá, ¿verdad? Nada más ahorita lo quise hacer para que se entendiera esa parte. Entonces, básicamente mi FDS ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 11 que multiplica la transformada de Laplace de 1, que es 1 sobre S, más 5 veces la transformada de Laplace de E a la menos 4, perdón, E a la 4t, que sería 1 sobre S menos 4, y menos 6 veces la transformada de Laplace del seno de 2t, que dijimos que era 2 sobre S cuadrada más 4, ¿sí? Ya nada más lo multiplico, esto sería igual a 11 sobre S más 5 sobre S menos 4 menos 12 sobre S cuadrada más 4. Si se fijan, pues difícilmente vamos a poder encontrar aquí hacer una reducción, o al menos no tan sencilla o rápida, que a lo mejor nos lleva más tiempo de lo que lo podamos compactar. Entonces, normalmente cuando tenemos expresiones de este tipo, si se puede reducir a la primera, bien, y si no, normalmente la dejamos así expresada, ¿verdad? Entonces, esta sería mi transformada de Laplace de todo esto, ¿sale? O sea, imagínense hacer esto por todas las integrales, todo lo que nos llevaría, y aquí de prácticamente manera directa, por la propiedad de la linealidad, pues lo podemos llegar así, y las tablas, obviamente, ¿verdad? Lo podemos llegar a hacer de manera pues más rápida. Entonces recuerden que ahorita el objetivo aquí es aplicar la propiedad, no tanto ver cómo llegamos aquí, porque si hacemos nosotros las integrales, pues debemos llegar a esto mismo, ¿sale? Pero ahorita el chiste es también irnos acostumbrando al uso de las tablas, que también es algo muy común y pues por eso existen, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, Profe, entonces, ya ahorita que, bueno, después que nos encargue hacer estas cosas, lo podemos hacer ya tomando los de la tabla y, por ejemplo, o sea, que nos hubiera dejado esa misma, ya la podemos hacer así. A ver si te entendí, pero ya se los había explicado. Si el objetivo es, si yo les digo, con la propiedad de la linealidad obtengan la transformada de Laplace de esta expresión, sí, pueden indicarme cómo aplicaron la propiedad, ir a las tablas y hacer lo que hicimos ahorita. Pero si yo les digo, apliquen el operador de Laplace para obtener la FDS de esta función, tienen que aplicar las integrales. Ah, ok, ok. Y ya se los había explicado. Ahorita, hace ratito, Ok, antes de sí. empezar. O sea, primero tienen que leer el problema que les piden. O sea, si les digo, apliquen el operador de Laplace, esto no es aplicar el operador de Laplace. Estamos yendo a las tablas. Aplicar el operador de Laplace en los índices, ¿sale? Que también lo hicimos así, de hecho, ¿eh? Y vimos algunas que eran de 3 o de 4 intervalos y lo hicimos así. Esto de señal. Pero si nos dicen, de acuerdo, aplica la propiedad para obtenerla, ahí sí podemos hacer uso de las tablas, no hay problema. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bien, si no hay ninguna otra duda o pregunta, vamos al ejercicio 2.
Entonces voy a cambiar de hojita. Nada más le pongo fecha y grupo. Ahí está. Entonces, ejercicio 2, que es el que dice que f de t es igual a 2t a la 1 medio más es coseno de t más 1 medio del seno de 2t. ¿Sale? A ver, espero haberlo anotado bien, déjenme checo. 2 por t al 1 medio más 3 coseno de t más 1 del seno cuadrado de 2t. Sí. Bien, entonces sería prácticamente el mismo procedimiento. Entonces es mi FDS aplicándole el operador de Laplace a cada uno de los términos utilizando la de la lineal, es decir, términos y además sacando del operador los coeficientes. Ya haciéndolo en un solo paso, lo que hicimos en el ejercicio pasado 2, aquí me quedaría dos veces las transformaciones de a la 1 medio, ya aquí, más es el coseno de más 1 medio del cuadrado de 2t. ¿Sale? O sea, ya en un solo paso el aditivo y el homogéneo. ¿Sale? Entonces, pues ya lo que nos resta es, otra vez lo voy a poner por separado para que se vea que no es necesario, pues lo ponemos para irlo haciendo de una manera pues más detallada para que sepan de dónde salió todo, ¿no? Entonces, la transformada de Laplace de t a la 1 medio va a ser igual a, y pues lo buscan en las tablas, por favor, y me dicen cuánto da. Eso no lo encuentro, profe. No sé si alguien yo lo haya encontrado.
No sé si sería uno sobre ese, dado que con T normal es uno sobre ese cuadrada. Recuerden que 1 sobre S es el del escalón, ese 1. La algo, entonces no es T. O sea, ninguna de las dos, pues. La primera corresponde al escalón y la segunda a T. No T a la algo. ¿En ninguna de las tres tablas que les dejé la encontraron? Profe, es raíz de piso. Esa es. Y esa es la razón por la cual siempre les pido más de una de las tablas, porque no siempre vienen todas en una sola, ¿verdad? Efectivamente, ahí le preguntan a su compañero de dónde la sacó o la investigan para que tengan más completas sus tablas. Entonces, es raíz de pi sobre 2 por s a la 3 medio, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Entonces, ahorita si no la encontraron, quiere decir que en las tablas que buscaron no está, entonces busquen alguna otra más. ¿Sale? Esa la hice medio, lo hice muy pequeño ahí. Entonces, le seguimos con el que sigue. Aplicar la transformada de Laplace al coseno de t. ¿Cuánto da? Esa sí debe estar en cualquiera de las tablas. Esa es de las más comunes. Así es, sería S entre S cuadrado más 1, lo que viene siendo más omega vale 1. S cuadrada más 1. Nos vamos al último término. Seno cuadrado de 2. ¿Cuánto da? Esa sería 2. Ya me confundí. 2 por 2 al cuadrado sobre S por S cuadrado más 4 por 2 al cuadrado. Así es, 8 entre S por S cuadrada más Ajá. 16. Si ya lo Sí. pones de una... Ajá, así es, eso es lo que debe dar. Entonces, sería 8 sobre S que multiplica a S cuadrada más 16. Sí, y este es 2 por el 2 al cuadrado, y acá también, ¿verdad? 2 por el 2 al cuadrado de la omega, que es este 2. Pero ya reduciendo todo, pues sería 2 al cuadrado, pues 4 por el otro 2, pues serían 8. Y acá es sería el 8 por el 2, 16. ¿Sale? Si no la tienen, igual hay que buscarla, en otra tabla para que las tengan lo más completa que se pueda. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? La primera transformada es raíz de pi 2s a la qué. 3 medios. Ok, gracias. Sí, de hecho sí lo repetí como 10 veces para que no se confundieran. Porque si le calco más ahí, nos van a ver más mancha que nada. Pero es S a la 3 medios. Si no, ahorita acá lo pongo más amplio.
Lo que sigue sería ya expresarla. Ah, perdón, sí, es a la 3 medios, ya no te alcancé a contestar. Sí, eso se los dije varias veces precisamente porque me quedó ahí medio pequeño. S a la 3 medios. ¿Sale? Entonces, pues ya nada más nos quedaría hacer la sustitución de estas expresiones aquí en mi expresión de FDS, ya poniendo los coeficientes de cada término. Entonces, pues mi FDS va a ser igual a 2 veces la transformada de Laplace de t a la 1 medio, que sería raíz de pi entre 2 por s a la 3 medios. ¿Sale? Lo puse así de a carnicero para que se viera un poquito mejor ahí en la pantalla. ¿Sí? Porque si no me va a quedar igual que acá. Entonces, sobre 3 medios. Más 3 veces s entre s cuadrada más 1 más 1 medio de 8 entre s por s cuadrada más 16. ¿Sí? Y aquí ya nada más hacemos la multiplicación. Entonces 2 entre 2 me da 1. Solamente me quedaría raíz de pi entre s a la 3 medios más 3s entre s cuadrada más 1 y 8 entre 2 me da 4, entonces sería más 4 sobre s por s cuadrada más 16. Y pues ya de aquí difícilmente vamos a poder hacer una reducción más allá de esta expresión, ¿no? Y así se quedaría. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Creo que no. Bien, entonces pues vamos a continuar. No vamos a hacer tantos ejercicios de esto porque pues en realidad nada más es ir en este caso sí es ir a las tablas y hacer la sustitución. Y como la vamos a seguir utilizando en otras cosas, entonces pues con estos dos ejercicios los vamos a dejar ahí y vamos a continuar. Obviamente nos falta ver varias propiedades, entonces continuamos. Estábamos aquí en los dos ejemplos de la propiedad de la linealidad. Otra propiedad es cuando tenemos una función multiplicada por una exponencial. Es decir, cuando tengo mi f de t, que es igual a e a la menos at por una función. Entonces, cualquier cosa que le ponga acá después de e a la menos at, pues la voy a considerar como mi función en el tiempo. Le puedo poner un 1, t, seno, coseno, lo que sea. Cualquier cosa que esté acompañando al término e a la menos at, lo voy a tomar en cuenta como mi función en el tiempo para aplicar esta propiedad de multiplicación por una exponencial. Entonces, ¿cómo le hago para poder obtener mi FDS? Bueno, vamos primero a hacer lo que sigue. Vamos a obtener la transformada de Laplace de mi pura función en el tiempo. Si es un 1, pues sería 1 sobre s, ¿verdad? Si es no sé, el t, pues sería 1 sobre s cuadrada, etcétera. Entonces, cualquier cosa que esté acompañando a la menos at es mi x de t. Entonces, lo primero que voy a hacer es obtener la transformada de Laplace de esa x de t, que me daría una x de s. Esta también puede hacer uso en las tablas, porque aquí el objetivo es aprender a utilizar la propiedad, no si sabemos o no aplicar el operador de Laplace. Entonces, una vez que tengo esa x de s perteneciente a mi x de t, ¿qué voy a hacer? Pues voy a decir que mi f de s es igual a ¿qué? A e a la menos at por mi expresión en s que acabo de encontrar.
¿Y eso qué significa? Ah, pues que mi x de s ahora la voy a evaluar en s más alfa. El hecho de multiplicar una función por e a la menos at hace que yo tenga un desplazamiento de alfa en el espacio de Laplace. Entonces, simplemente evalúo mi función x de s en x más alfa y eso me daría mi función en s. ¿Sale? Yo muchas veces no se entiende que nada más voy a ir a encontrar esta y en lugar de poner todos los lugares donde encuentre ese, ¿qué voy a hacer? Ah, pues le pongo s más alfa. ¿Sale? Eso es prácticamente lo mismo. Pero ¿de dónde viene eso? Ah, de que en el expresado en Laplace, esa e a la menos alfa t corresponde a un adelanto en el tiempo. Bueno, un adelanto de la señal, no en el tiempo, perdón. Un adelanto en la señal porque ya estamos trabajando en el espacio de Laplace, ¿verdad? Que es la variable compleja, no en el tiempo. Es un desplazamiento de esa variable compleja. Entonces, en lugar de hacer la multiplicación o andar haciendo la integral, pues simplemente voy a las tablas, obtengo mi transformada de x de t y a esa la evalúo en s más alfa. Yo siempre les pongo, ahorita me regreso, si necesitan anotar, déjenme, pongo aquí la cámara. ¿A qué equivale eso que vamos a hacer? Miren, básicamente es lo que sigue. Yo aquí le voy a poner, eso que sí tiene tinta. Le voy a poner así una división, nomás para indicar que ya acabó. ¿A qué equivale eso que vamos a hacer? Bueno, cuando les piden evaluar una función para sacar ciertos puntos y poderla graficar en el tiempo, ¿qué es lo que normalmente hacen? Lo que sigue. Fíjense, tienen una f de t, por ejemplo, que vale 2t, ¿verdad? F de t vale 2t. Si les dicen, a ver, calcula f de 0, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que harían para calcular? Sustituimos la t por el 0. Exactamente, sustituimos la t por el 0, entonces me quedaría 2 por 0 igual a 0. ¿Qué pasa si ponemos f de 1? Pues volvemos a sustituir el tiempo, ¿verdad? Le ponemos 2 por 1 igual a 2, etcétera. ¿Qué pasa si yo le pongo f de alfa? ¿Qué debo de hacer? Pues lo mismo, ¿verdad? Ponerle 2 que multiplica alfa. No sé cuánto vale alfa, pero vale 2 por alfa. ¿Qué pasa si yo le pongo f de alfa más beta? ¿Qué tengo que hacer? Pues sustituir alfa más beta, ¿en dónde? Donde estaba t, entonces me va a quedar 2 que multiplica a t, y t ahora vale alfa más beta. ¿Sí se entiende? El cómo hacer, cómo estamos sustituyendo o evaluando la función. Pregunto de nuevo que si se entiende cómo se evalúa una función. Sí, sí se entiende. Ok, entonces, pues básicamente acá es lo mismo. Nada más que esa función, primero la transformo a S y ya estando en S, pues la voy a evaluar en S más alfa. Es el mismo procedimiento, ¿sabes? Si no ahorita, pues con los ejemplos lo vamos a revisar. Pero eso es lo que se hace para no tener que hacer, imagínense, si esa X de t es algo compleja, cuando la multiplique acá, pues la integral me va a quedar compleja también y va a ser mucho el desarrollo. Entonces, para eso me sirve esta propiedad, para que cuando esto se vuelve muy complejo de integrar esta parte, pues mejor obtengo la transformada de Laplace de la X de t a esa X de t. Si así lo requiriera, también le debo de aplicar o también puedo aplicarle la propiedad de la linealidad, o sea, separarlo, y después todos los lugares donde exista la S, lo voy a poner como S más alfa, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a pasar ahorita los ejemplos, nada más me dicen si ya la anotaron, por favor, para continuar con los ejemplos. Yo ya, profe.
Alguien que requiera un poquito más de tiempo para anotarlos, sino ya para mostrarles los ejemplos, que los anoten y pues pasar a hacerlos. Bien, si nadie dice lo contrario, entonces me paso a mostrar los ejemplos. Entonces, ejemplos, obtener la transformada de Laplace de, obviamente con la propiedad de la multiplicación por un exponencial. ¿Sí? F de t igual a e a la menos 2t por t y f de t igual a e a la 3t por el seno de t. ¿Sale? Los anotan por favor y me dicen cuando ya para cambiarle a la cámara y hacer el desarrollo de esos dos ejemplos. ¿Aún no termine de anotar los ejemplos? Por mi parte ya, profe. Bien, entonces voy a cambiar a la cámara. Entonces aquí tenemos multiplicación por un exponencial, tenemos el primer ejercicio. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es mi x de t, ya que lo que voy a hacer ahorita es aplicar la propiedad de la multiplicación por un exponencial. Aquí tengo mi exponencial, entonces mi x de t pues va a ser esta, ¿verdad? Mi t. Entonces lo voy a expresar de la siguiente manera. Yo sé que mi x de t es igual a t. ¿Y qué me dice esta propiedad? Que lo que debo de hacer es calcular una x de s, es decir, sacarle la transformada de Laplace a st, bueno, sin a esta t, ¿no? Porque luego se confunde la s. Entonces, eso hace que yo le tenga que aplicar el operador de Laplace a precisamente mi señal t. Y eso, si nos vamos a las tablas, nos debe dar 1 sobre s cuadrado. Entonces, es lo primero que tengo que hacer, identificar la t, definirla como mi x de t, obtener la transformada de Laplace de esa x de t, según las tablas, y pues tenerla ahí lista para usarla. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Todavía no aplicamos la propiedad, nada más estamos haciendo el paso ese donde nos dice identificar la t y obtener su transformada. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok, entonces, ¿cómo calcularía mi f de s?
f de s va a ser igual a aplicarle la transformada de Laplace pues a toda mi señal f de t. A toda la señal f de t. ¿Sale? ¿Y eso qué implica? Pues que tenga que aplicar el operador a e a la menos 2t por t. Eso es lo que hace. ¿Pero qué me indica la propiedad? Pues que yo tengo que simplemente evaluar x en s más alfa. ¿De acuerdo? Que es lo que nos decía la propiedad. Cuando yo tengo una función f de t y quiero sacar f de s, pues simplemente debo de encontrar x de s y evaluarla en s más alfa. ¿De acuerdo? Entonces, así está. ¿Qué nos faltaría? Ya tengo mi x de s. Me necesito sustituirla en x de s más alfa. Necesito saber cuánto vale alfa. Entonces, ¿cuánto valdría alfa? ¿Cuánto vale en este caso? Dos. Vale 2, ¿verdad? Nada más ahí tener cuidado con el signo porque pues la forma es e a la menos alfa t, entonces alfa es sin el signo. En nuestro caso, pues alfa vale 2. Entonces vamos a definir aquí que alfa es igual a 2. ¿Sí? Por lo tanto, para obtener mi f de s, yo ya sé que es igual a evaluar la x de s en s más alfa, o sea, s más 2. ¿Y esto es igual a qué? Pues a sustituir este argumento s más 2 en mi x de s. Aquí está. Es decir, en todos los lugares donde aparezca la s, yo voy a poner s más 2. ¿Sí? Entonces aquí ya nada más lo que yo les sugiero o les pido es que presten atención de que si lo sustituyan de manera correcta, que usen los signos de agrupación, porque de repente ahí es donde puede haber algún problema, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pongo nada más s cuadrada más 2, estaría mal, porque lo que voy a sustituir es la s. La s vale s más 2, entonces toda la s es la que está elevada al cuadrado. En este caso, la s más 2 es la que va a estar elevada al cuadrado. Entonces, con otras funciones, pues obviamente pudiera dar mayor complejidad o no, pero o sea, el procedimiento es el mismo, ¿eh? Nada más tener en cuenta eso, sustituir de manera correcta o evaluar de manera correcta el argumento de S más alfa en la función que me haya salido de XS. Entonces, aquí me quedaría que esto es igual a 1 sobre S cuadrada. ¿S ahora cuánto vale? Pues vale S más 2. Y esta S está elevada al cuadrado. Y esa sería la transformada de Laplace de e a la menos 2t por t. Si nosotros tuviéramos que hacer aplicar el operador, pues recuerden que tendríamos que estar aplicando, aparte de esto, multiplicarlo por e a la menos st, entonces ya me quedaría más complicada la integral, ¿verdad? Ya hasta una integral por parte se complicaría, y de este modo, pues llego de manera rápida a mi función en Laplace, ¿sale? Aquí así se quedaría, no vale la pena desarrollar el binomio al cuadrado porque ya me quedarían acá abajo 3 términos, entonces lo que casi siempre quiero es tener la expresión lo más compacta que se pueda. Entonces ya sería mi resultado. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Me Creo dicen que si no. me dicen si requieren un tiempo para anotarlo, si no para pasar al ejercicio 2, por favor.
Por mi parte ya, profe. Bien, si nadie indica lo contrario, entonces pasamos al ejercicio 2. Entonces, en el ejercicio 2, tenemos que f de t es igual a e a la 3t que multiplica al seno de t. ¿Sale? Entonces, pues lo primero es que vamos a identificar lo que vamos a necesitar. Quien está multiplicando al exponencial es mi x de t. Entonces, esta parte va a ser mi x de t. Entonces, x de t va a ser igual al seno de t. Por lo tanto, de aquí yo voy a obtener mi x de s. Y esa x de s, pues equivale a aplicar el operador de Laplace a x de t. Y esto implica aplicar el operador de Laplace al seno de t. Al buscar en las tablas, pues esto va a ser igual a 1 sobre s cuadrada más 1, que de hecho hace ratito la vimos, ¿verdad? La transformada del seno. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Entonces, lo único que nos faltaría para hacer esa evaluación en x de s más alfa, ¿qué va a ser? Pues conocer alfa. En este caso, ¿cuánto vale alfa? 3. 3, profe. ¿Seguros? ¿No sería -3? Sí, sería -3. Recuerden que hace rato les hacía el hincapié de que la propiedad es e a la menos alfa t. Entonces, para dejarlo con el exponente negativo, ¿qué tengo que hacer? Pues sacarlo, pues expresarlo en términos negativos, de tal manera que si yo tengo e a la menos 3t, aquí voy a hacer un recuadrito, e a la 3t, ¿a qué va a ser igual? A e a la menos 3 por t, ¿verdad? Entonces, menos por menos da más, tengo exactamente lo mismo. Entonces, yo lo puedo separar por e a la menos por menos 3 del tiempo. Entonces, lo que está multiplicando el tiempo, ¿cuál es? Pues es el -3. ¿Qué es lo que está multiplicando el tiempo? Pues el alfa, con el signo menos afuera, ¿verdad? Entonces, ojo con los signos, ¿sale? Entonces acá pues era directo porque el 2 es el que multiplica el -t, aquí, pero acá no, es -3, ¿verdad? El alfa, ¿sí? O sea, será el desplazamiento para el otro lado. Entonces, mucho cuidado con lo parte de los signos, por lo tanto el alfa pues es -3, ¿sale? Entonces ya como me quedaría expresada mi señal, pues tendría que f de s sería igual a aplicar el operador de Laplace a toda mi función en el tiempo, lo que significa sacar aplicar el operador de Laplace, perdón, a e a la 3t por el seno de t, ¿sí? Y ya sabemos que eso equivale a evaluar mi función x de s en x de s más alfa. Por lo tanto, mi f de s ¿a qué va a ser igual? A x de s
más alfa. Ay, creo que ya no se ve. Aquí ya está. Nos faltaba este pedacito. Más alfa, pero alfa es menos 3, entonces sería x de s más menos 3. De una vez pongo el menos 3, ¿sale? Así me quedaría. Entonces, yo debo sustituir todos los lugares donde exista la s en mi x de s. En lugar de poner únicamente s, necesito poner s. Por lo tanto, esto sería igual a 1 entre s cuadrada. Entonces, la s vale s menos 3 elevado al cuadrado y más 1. Más 1. ¿Sale? Igual, aquí pues no vale la pena expander el binomio al cuadrado, aunque podría reducir, en lugar de que me quede 9, me queda 8, pero a lo mejor después ya no lo puedo compactar más, ¿verdad? Entonces, casi siempre así lo dejamos, a menos de que sea algo muy obvio la reducción, mejor lo dejamos lo más sencillo que se pueda, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, me dicen si requieren tiempo para anotarlo, si no para continuar, por favor. Listo, profe. ¿Alguien que requiera más tiempo o ya continuamos? Bien, entonces me voy a pasar a la diapositiva. Y después de esos dos ejercicios, los demás pues serían igual, ¿verdad? Ya nada más es identificar mi función en mi x de t, sacarlo de las tablas y sustituirlo con todo y la alfa. Entonces, la propiedad que sigue que vamos a ver es la de multiplicación por un seno. Entonces, cuando yo tenga una función f de t donde sea parte una x de t, o sea, una parte de la expresión que multiplica al seno de alfa t, entonces la propiedad me dice que lo que voy a hacer es multiplicar por j sobre 2, j obviamente la parte del número imaginario, multiplicada por mi función x de s, es decir, la transformada de la x de t, pero evaluada en s más j alfa, donde alfa pues es la frecuencia angular o el coeficiente de mi función senoidal, menos la misma función x de s, pero evaluada en x de s menos alfa, es decir, lo estamos evaluando con el conjugado de la variable compleja, s más j alfa, y acá lo evalúo en s menos j alfa, ¿sale? Eso es lo que tenemos que hacer para trabajar rápida la toma de Laplace de una función en el tiempo que es o al seno de omega t, o como le quieran llamar, ¿verdad? Al seno de una constante multiplicada por el tiempo, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces, aquí le dejamos para no estar a la carrera. El día de mañana continuamos con el ejercicio. Voy a poner una más ahí de como ejemplo para que se vea, para tener dos ejemplos al menos de cada uno. Y los haríamos ya el día de mañana. Obviamente la que seguiría, bueno, no obviamente, pero se habrán de imaginar que si hay una multiplicación por seno, pues también va a haber una multiplicación por coseno, ¿sale? Entonces, los ejemplos ya los hacemos el día de mañana para hacerlo con calma y no apresurados. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
Creo que no. Bien, me No, dicen profe, todo si... bien. Muy bien, gracias. Me dicen si ya lo anotaron para dejar de compartir y si no, pues me espero un momento más. Los que ya lo anotaron, pueden ya retirarse de la reunión, si así lo desean, y pues nos veremos el día de mañana. Nada más y díganme si les falta por anotar para dejar de compartir la pantalla, perdón, para no dejar de compartir la pantalla y que lo puedan tener. Por mí ya está, profe, gracias. Yo también, maestro, muchas gracias. Hasta mañana, nos vemos. Hasta mañana, que tenga buen día. Igualmente. Nos vemos. Pues yo creo que ya todos, ¿verdad? Entonces, dejo de compartir pantalla. Y pues a los que quedan nos vemos el día de mañana. Saludos, cuídense. Nos vemos. Nos vemos.